conversar con ustedes y conversar con los expertos que hoy me acompañan en este foro para conocer más desmenuzadamente lo posible que sea en el tiempo que tenemos la problemática carcelaria. El doctor Vladimir Álvarez Grau, como ustedes al sur saben, fue ministro de Gobierno y candidato a la presidencia de la República. El señor general en servicio pasivo, general de policía en servicio pasivo, Víctor Arauz, fue comandante de la zona 8, siendo el primer oficial de policía en el grado general costeño y a la vez comandante de esta zona en su propia ciudad. Y el doctor John Garaycoa, que es experto en seguridad. Con ellos vamos a desmenuzar lo más rápido posible esta situación y comienzo por el señor exministro de Gobierno, doctor Vladimir Álvarez. En el interín que estábamos conversando, en la conversación, el doctor nos comenta algo que se vive en ciertas cárceles y que realmente de ahí viene la problemática. Decía John, el hombre es la sociedad. Si psicológicamente, si se lo trata mal, ese hombre va a estar resentido el resto de su vida, ¿verdad, John? Así es. Ya, doctor, buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días. Usted fue ministro del Interior, que le dicen ahora, o ministro de Gobierno, y lógicamente visitaba las cárceles. ¿Cuál es la mayor sorpresa que usted se llevó o que lo marcó prácticamente? ¿Cómo? ¿Esto es posible? ¿Así se puede vivir? Bueno, efectivamente, la primera vez que fui ministro de Gobierno en el régimen del doctor Osvaldo Hurtado, como ministro de Gobierno, Policía, Justicia, Municipalidades y Culto. Ahí era de todo, ¿no? Era de todo. Visitaba eventualmente algunas cárceles en el país para ver su estado, su situación general. Obviamente no se llegaba a los extremos con los que se llega ahora, pero en fin, visitando una cárcel, me acuerdo en la provincia de Esmeraldas, me llamó la atención que al pasar por los corredores entre las celdas encontraba unas cajas grandes, de esas en que se transportan refrigeradoras. Cajas de cartón. Unas cajas de cartón. Correcto. Verticales así grandes, eventualmente cada cierto espacio. Y yo pregunto al director de esa cárcel, ¿y estas cajas para qué son? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué sirven? Estas son para las visitas conyugales. Realmente es una sorpresa increíble. Eso demuestra al extremo el grado que se llega en las cárceles, no solamente en la parte de funcionalidad, sino hasta en la parte física. Física, correcto. Terrible. El maltrato terrible. ¿Cuál es su diagnóstico, doctor, de lo que se ha visto hasta aquí? Bueno, entendido y como abogado, como juez consultor. Bueno, el problema fundamental desde mi punto de vista es la falta de concepción de lo que debe ser la seguridad en general, no solamente dentro de las cárceles. Casi siempre los analistas, la ciudadanía en general, incluso muchos funcionarios públicos, cuando hablan de una crisis de seguridad, señalan que hay que aumentar los efectivos de represión, es decir, una policía con mayor fuerza y Fuerzas Armadas o participación de las Fuerzas Armadas. Pero la seguridad, mis queridos amigos, debe contemplar varias etapas. La primera es la prevención, es decir, una serie de sistemas de inteligencia, de investigación, a través de infiltrados, a través de convenios internacionales o lo que fuera, organizacionales, para prevenir los delitos. La segunda consideración debe ser la disuasión, es decir, la posibilidad de que los delincuentes sean prevenidos, sean advertidos de lo que les puede ocurrir para que no lo hagan. Correcto. La presencia policial, la presencia militar en un momento determinado es un disuasivo para que no se cometan delitos. Doctor. La tercera etapa sí ya es la represión, en que se captura o se castiga en legítima defensa a los posibles responsables. Luego viene el proceso de juzgamiento, luego el proceso penitenciario y, obviamente, si es que pudiera existir el proceso de rehabilitación y reinserción social. Correcto, doctor, muchas gracias. Mi querido general, usted vivió en las entrañas del monstruo, porque usted fue jefe de policía de aquí en la zona y a su cargo también estaba la penitenciaría. ¿Sí o no? Usted vivió en la entraña de ese monstruo. Entonces, dígame, general,
¿A qué se debe toda esta situación que se vive? ¿Por qué esta situación que vivimos y que estamos viendo, Juan? 251 muertos en el año, 116 en la última masacre, 107 heridos. Bueno, 107 y pico heridos, 107 identificados hasta ahora. Hay unos que no lo pueden enterar porque los quemaron. Hay tal grado de... muchas son las razones, pero quiero hacer eco a lo que el doctor Álvarez acaba de indicar. Definitivamente un sistema caduco de rehabilitación social. No existe un verdadero sistema de rehabilitación social. Y por qué no decirlo, una mala administración, en este caso, de quienes han estado hecho cargo de los centros penitenciarios y que lamentablemente han sido contaminados, y que la corrupción ha sido el principal elemento para que no se pueda ejercer de mejor manera. ¿A qué nivel es la corrupción? A niveles de directores, a niveles de guías penitenciarios, y es donde más se ha evidenciado esta problemática, que de alguna manera es lo que da respuesta a muchas interrogantes de las personas: cómo entran armas, cómo entran explosivos, cómo entran municiones, cómo existe una serie de situaciones que no son permitidas en No me estoy diciendo con eso que a nivel policial no hay corrupción. Al contrario, déjeme terminar la idea. Inclusive hemos tenido casos, cuando yo estaba de comandante, de policías que lamentablemente también fueron contaminados e inducidos a este tipo de delitos, que, bueno, en ese caso la policía fue muy transparente y que puso inmediatamente en marcha un trámite administrativo para separarlo de la institución, y por ende a nivel... Pero los dos grados, los dos escalones anteriores, ahí no hay a veces. Bueno, lamentablemente... con decirle te vas ya está solucionado el problema. Yo le puedo decir a nivel de lo que es Policía Nacional, incluso ponerles a nivel de autoridades. Correcto, John. ¿A qué se debe este grado de inseguridad? Si tú me dices, mi querido John, que a la entrada hay como 100 escáneres, como 200 guías, como 300 policías, las mujeres se quejan y dicen: señor, para yo entrar a la visita conyugal me desnudita, para revisarme qué llevo. Entonces, ¿de qué hablamos, John? ¿De qué seguridad hablamos? Porque me aparecen gimnasios, piscinas, licor, fusiles de largo alcance, fusiles que matan, si los cogen en columna, uno lo matan a 6 o 7 en la columna, con un solo disparo. ¿A qué se debe eso? Si los guías penitenciarios no hacen un buen control, entre comillas, pierden ingreso. ¿Por qué? Porque se les va la oportunidad de que alguien ingrese productos prohibidos, que ellos pueden entrarlos siendo coimados. Ya. Todo sistema de seguridad, el eslabón principal es el hombre. Puedo instalar la mayor tecnología del mundo al ingreso de cada una de las cárceles. Y el hombre, ¿cuándo se ha dicho que debemos de controlar a ese guía penitenciario? Si ya el gobierno y otros gobiernos también han estado haciendo todo el estudio para aspirantes a policía, la continuidad de policía, inclusive con el uso de polígrafo, ¿cuándo se ha hablado del control al guía penitenciario para poder medir, para poder consultar, para poder verificar su honestidad? El guía penitenciario es un ventú. Ventú y ventú. ¿Tienen algún proceso, uno de los tres que me diga cuál es el proceso general? No hay una profesión. No hay una proceso. Doctor, ¿hay algún proceso? No existe. ¿Yo no hay algún proceso? Ninguno. Es un ventú entonces. Así es. Es como un partido de indios del barrio. Efectivamente. Hermano, ven tú que tú juegas mejor. Y no tiene la capacidad de cambio, de recambio, de instrucción, de capacitación, de ¿Y qué control. instrucción tiene? ¿Es preparado psicológica y militar o policialmente? Se formó una escuela que actualmente está en la Cefalía. Ya. ¿Ok? En el gobierno Correa se vio y hubo un reportaje anteriormente de la construcción para formar la escuela de guías penitenciarios. Pero de ahí pasó de ahí solamente no existe. palabra y se terminó ahí. Si los propios directivos hablan de una institución debilitada. Correcto. ¿Qué es de la Roca? Bueno, es una instalación dentro del centro de rehabilitación penitenciario que fue creado justamente... Supuestamente de altísima seguridad. Fue creado justamente para ahí colocar, o que en ese lugar se ingresen a los líderes y a las personas que están... ¿Es de alta seguridad? Sí, es de alta ¿Está seguridad. ocupada? No, en este momento no. O sea que está como para hacerla un condominio y alquilarla. No, en este momento lo que se toca hacer es rehabilitarla, Ya. y como parte de la solución, que ya todos lo hemos comentado, es llevar a los líderes o a las personas que están en este caso liderando de mala manera los centros penitenciarios, para que en ese lugar sí se les someta a una disciplina y a un verdadero régimen carcelario. Doctor, legalmente, ¿qué hacemos? ¿Estamos tocando fondo o no? Hemos tocado Ya hemos tocado fondo. como país en todo el sistema carcelario y en el tema de seguridad pública, diría. Correcto. Yo creo que es muy importante, de acuerdo con la ley, capacitar, formar integralmente a los policías, a los miembros de la Policía Nacional,
y obviamente a los guías penitenciarios, que son civiles. La capacitación es sumamente importante. Yo quiero aquí referirme brevemente a una anécdota. En la primera ocasión que yo fui ministro de gobierno surgió una crisis muy grave de carácter de seguridad, hubo un secuestro a una embajada de Centroamérica en Quito, y luego me preguntaron en ese momento, yo estaba en una tribuna en un cambio de mando policial, y mi decano me dice, hay esta crisis en este momento, ¿qué orden usted imparte, señor ministro? Y yo dije, bueno, envíen inmediatamente una unidad especializada en protección y rescate de rehenes. Y el general entrante de la policía que estaba al lado mío, Villarroel, me dijo, señor ministro, esa unidad no existe en el Ecuador. Yo estaba pensando en SWAT. Claro, tipo SWAT más o menos. Claro, entonces, ¿qué hacemos? Hay que enviar a los patrulleros más cercanos. Bueno, no les alargo la historia, se solucionó el problema, pero luego yo convoqué al alto mando policial y allí se creó el GIR, el Grupo de Intervención y Rescate, correcto. Celebré un acuerdo con el embajador de Israel y enviamos varios oficiales de la policía a Israel a entrenarse con los comandos israelíes. Correcto, son los mejores del mundo. Otro acuerdo con el embajador de España, creo que fueron 5 o 7 oficiales a entrenarse y capacitarse con los comandos anti-ETA en España, y un grupo de 5 oficiales, mediante un acuerdo que celebré con el embajador de los Estados Unidos, a capacitarse en el campamento de Cuantico, en los Estados Unidos, donde se entrena el FBI en negociación y rescate de rehenes. Esta es capacitación. Hay que capacitar a los policías para poder y a tener los guías, reacción. para poder tener una reacción. Doctor, rapidito. Y perdóname, y que conozcan la ley y cuándo pueden reaccionar utilizando lo que antes se llamaba la defensa propia, y ahora en el artículo 33 del Código Integral Penal se llama la legítima defensa. Correcto, doctor, rapidito. ¿El estado de excepción soluciona el problema? El estado de excepción no es sino un medio para la consecución de determinados objetivos que tienen que determinarse. Gracias, general. ¿Existe un plan articulado entre policía y Fuerzas Armadas para intervenir los dos en la penitenciaría litoral? Por supuesto, existe un protocolo. ¿Cuando hay estas matanzas? No, cuando existe un amotinamiento, cuando existe problemas. O sea, el resultado de un amotinamiento no siempre termina en asesinatos, lamentablemente. Cuando hay amotinamiento. Exactamente. Porque cada uno es un ente. Las Fuerzas Armadas son preparadas para una cosa y la policía para otra cosa. Bueno, pero parte de ese protocolo es determinar funciones y responsabilidades que tienen que coordinarse en ese momento para un control de y sobre todo el tema de una posible fuga. General, ¿puedo ir? Yo fui militar, yo también vistió un uniforme. ¿Puedo ir con balas de goma a donde me disparan balas de verdad para matarme? Ahí tiene que haber una legislación, le voy a contestar. Yo creo que la solución está, si usted me permite dar soluciones inmediatas. Correcto. Redistribución, en este caso, de las personas privadas de libertad. ¿Reubicación? Que se respete pues, el tema de la mínima seguridad, mediana seguridad y máxima seguridad, como usted lo decía, yo vi antes de que usted te lo diga, no puede estar una persona por delitos menores compartiendo una celda con ciudadanos que están detenidos o sentenciados por narcotráfico. Eso es lo que por crímenes. Lo segundo, ¿no es cierto? Definitivamente hay un sistema tecnológico caduco que no permite una verdadera control, una verdadera supervisión o registro de todo lo que ingresa allá. A mediano plazo, sí, leyes justamente que permitan tanto a policía, fuerzas armadas, inclusive los mismos guías penitenciarios actuar en estos casos cuando existan amotinamientos, peor aún, cuando está en peligro o en riesgo la vida del policía y del militar, y que en este caso están recibiendo una amenaza por parte de civiles, ¿no? Indiscutiblemente. Y de gente que no está por crimen ni por nada, sino que está ahí. Pasó y lo cogieron. Y un tema importante en este amotinamiento es que murieron personas que están identificadas. 119 muertos. Pero personas inocentes. Personas inocentes que no tienen nada que ver en el tema. Hablábamos de la seguridad, el doctor hablaba del asunto de las visitas íntimas, el general habla del amotinamiento. ¿Qué hacemos, John? ¿Cómo usted me puede cuidar a mí? Que yo no lleve este teléfono, que yo no lleve droga encima, que Pepito no lleve un fusil, que Juanita, a la que le revisan hasta la garganta, no lleve un revólver, no lleve drogas, no lleve proyectiles. 3 ejes importantes conjuntamente que deben de existir. Obviamente una decisión política presidencial, sin inventarnos el agua tibia, acogernos a lo que ya existe en El Salvador, en Singapur, en Estados Unidos,
con experiencia de otros países que han tenido la misma o peor problemática que el Ecuador. Acaba de mencionar a Singapur, que es un éxito. Así es, Un ¿no? éxito. Dos, el tema legal. Ya muchos han hablado del tema legal. Si no hay el apoyo legal, porque los funcionarios públicos hacen estrictamente lo que dice la ley, no pueden irse más allá, ¿verdad? Y tres, la situación financiera. Si es que no hay dinero, nada se puede hacer. Entonces las cárceles también, y ya se ha dicho que va a haber posiblemente 75 millones para las cárceles, y mañana se acaba, ¿y qué pasa? Sigue la misma problemática. Debe existir una situación de autofinanciamiento en cada una de las cárceles con todo el negocio gigantesco que existe dentro de las cárceles. Si no hay que no es solo la droga. Así es. Que no es solo la droga. Desde el agua, pues. Sí. Desde el agua, la gaseosa, el agua, las mujeres, la comida. Todo. Inclusive, ¿por qué tenemos que llevar desayuno, almuerzo, merienda a los privados de libertad? Si hay adentro hay harta mano de obra, pues. ¿Por qué a sus privados de libertad con ellos mismos no se hace la mano de obra para construir cárceles? O sea, hay que hacer harta, excesiva trabajo propio para que genere recursos, inclusive hasta para que ellos tengan su propio ingreso. Correcto. Gracias, doctor. En 30 segundos. Políticamente, jurídicamente, ¿qué hacer? Jurídicamente, artículo 33 del Código Integral Penal. Legítima defensa. Existe legítima defensa cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho, propio o ajeno, siempre y cuando concurran los siguientes requisitos. 1. Agresión actual e ilegítima. 2. Necesidad racional de la defensa. Y 3. Falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho. Respuesta, cumplir. Hay que cumplir la legítima Con esa defensa legítima con este artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal. General, Conjuntamente. ¿qué hacemos? Modernizar el sistema carcelario. Tumbar lo que tenemos, hacer explotar esa penitenciaría, sacar a la gente, hacerla explotar y construir otra. Si es necesario hacerlo, modernizar el sistema carcelario. Ya. Si es que es necesario hacerlo, habrá pues que tomar las medidas y la decisión. Segundo, leyes que en realidad garanticen, sí, la actuación y el procedimiento, en este caso de los entes de control, policía, fuerzas armadas. Y yo me permito decir algo, tratar o analizar la posibilidad de convenios internacionales en donde de alguna manera se analice una posible repatriación, en este caso de las personas que se encuentran cumpliendo sus condenas en el Ecuador, que eso va a generar, puede disminuir en este caso el hacinamiento, son alrededor de 3.500 o 4.000 detenidos extranjeros, y lo más importante, un posible análisis de un tratado con Estados Unidos para una deportación o una vinculación, en este caso del narcotráfico, para que vayan a cumplir su pena en Estados Unidos. Yo creo que eso es importante. 30 segundos a lo que ya has dicho. Es la gran oportunidad del gobierno de Guillermo Lasso en pasar la historia haciendo cambios estructurales, que esta nueva disposición, no de emergencia, sino de excepción, antes ha sido de emergencia, esta situación de excepción sea un ejemplo para hacer cambios radicales y sea aplaudido este gobierno. Porque actualmente, como otros gobiernos siempre se han dado las manos, no es mi problema, es el momento preciso para que ellos saquen la bandera del triunfo. En conclusión, ¿el estado de excepción sirve para? Sirve para tomar como un todo y ajustar y arreglar todo lo que tienen que... Y entonces quiere decir que hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Correcto, doctor. Finalmente, yo creo que este análisis que se ha hecho en este interesante panel nos lleva a la conclusión de que el sistema carcelario debe ser uno de los puntos fundamentales en los cuales el gobierno ponga objetivos claros para su solución. Señores, los profesionales aquí invitados han dado sus opiniones, ustedes saquen sus propias conclusiones. Podemos ver que el sistema carcelario ha tocado fondo, dijo el doctor Vladimir Álvarez, y los otros invitados panelistas no han estado en desacuerdo, más bien lo aseveran con todas sus apreciaciones y con toda su experiencia que tienen, dando claros visos de que deben de haber cambios profundos, reales y prácticos, no solo del sistema como vive el interno, sino de quienes lo cuidan, de quienes supuestamente son la garantía de la sociedad de que estas personas que están privadas de la libertad estén, primero, en buenas condiciones, y segundo, que no sea una escuela de crimen de las que salgan mejor de lo que entraron, pero para hacer mal, para el asesinato, para el asalto, para el robo. Muchas gracias por habernos atendido en este foro que hemos organizado en la Noticia de la Comunidad del día de hoy.